Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Ninosca Romero, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con Carlos Canales. Él es autor del libro La Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la guerra total. Ha sido publicado este año por la editorial EDAF. Saludos, Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Refréscanos un momento, por favor, el nombre del coautor de tu libro, porque tú no eres el único autor. Exacto, el otro autor es Miguel del Rey Vicente, que es un especialista en historia militar. Muy bien. La primera cuestión que se me viene a la mente al contemplar tu libro es el subtítulo, de las trincheras a la guerra total. En el imaginario común, y yo me incluyo ahí, tenemos la idea de que las trincheras fueron propias de la Primera Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial más bien tenemos la imagen de aviones y que el teatro de operaciones no fue propiamente en trincheras. ¿Estoy errado? Claro, de ahí viene el título. Este libro en realidad, por decirlo de manera, es una continuación de un libro que tenemos publicado sobre la Gran Guerra, sobre la Primera Guerra Mundial. Pusimos ese título porque queríamos hacer ver que cuando la Guerra Mundial empieza, realmente una gran parte de la mentalidad del mundo seguía anclada en 1918. Seguía anclada en la guerra anterior, en la cual los frentes habían sido inmóviles, detenidos en extensas líneas de trincheras, por lo menos el frente occidental, y era la idea que predominaba entre la mayor parte de los estudiosos y de los técnicos, incluso de la opinión pública en todo el mundo. Y lo de la guerra total es porque la guerra mundial la segunda derivó rápidamente en una guerra en la que no se vaciló en modo alguno en ninguno de los dos bandos en atacar a la población civil, y que acabó con es bien conocido con las bombas atómicas y Hiroshima y Nagasaki. Pero con todo, Hitler nunca utilizó armas químicas, que en la Primera Guerra Mundial sí se utilizaron, y eso a mí siempre me ha parecido algo... tiene su lógica, un misterio. Tampoco utilizó armas biológicas, tenía gases, tenía armas biológicas realmente poderosas y tenía gases terroríficos como el Tabun o el Sarin. Realmente el motivo por el cual Hitler y los nazis no utilizan las armas químicas en ningún momento durante la Guerra Mundial, a pesar de que había doctrina y técnicas de utilización muy sofisticadas. Por ejemplo, había toda una programación sobre el lanzamiento de aerosoles con gases nerviosos, por ejemplo, sobre Londres. El motivo fue que sabía que los aliados tenían armas idénticas. Era un equilibrio de destrucción masiva como el que se dio después en la Guerra Fría. Si no tenía ningún sentido el lanzar, un gas nervioso sobre el ejército enemigo que sabías perfectamente que podía hacer exactamente lo mismo contigo. Es una de las cosas más curiosas de la Guerra Mundial, y a veces muy bien apuntarlo porque es muy poco divulgado. Pero ambos bandos tenían unas armas químicas terroríficas al comenzar la Guerra Mundial. Sí, pero ¿por qué Hitler no aplicó ese razonamiento a otras atrocidades que sí cometió? Como por ejemplo ejecutar a los soldados soviéticos o el propio Holocausto. Porque no esperaba un tratamiento igual, es decir, él no esperaba una respuesta idéntica. Es decir, la utilización de armas de gases nerviosos en el frente de batalla o contra ciudades, en la forma de aerosol, por ejemplo, hubiera supuesto una respuesta inmediata del enemigo, hubiera supuesto una aniquilación total. Entonces, él estaba absolutamente convencido de que no obtenía ninguna ventaja estratégica ni táctica utilizándolo. Y es curioso porque todos los bandos actuaron en la Guerra Mundial de la misma manera. No lo usaron los japoneses, ni los soviéticos, ni los norteamericanos, ni los británicos, ni ellos. Es decir, nadie utiliza las armas químicas tan poderosas que había, o las biológicas, como por ejemplo, los sistemas británicos de uso de material muy sofisticado de Anthrax, porque estaban convencidos de que la respuesta del enemigo iba a ser absolutamente demoledora y que no lograrían nada. Fíjate, Hitler prefiere afrontar la aniquilación de su país, porque es al fin y al cabo triturado literalmente, a arriesgarse a utilizar armas como, por ejemplo, como los gases nerviosos. Pero en el caso, por ejemplo, de otras atrocidades como la ejecución de prisioneros soviéticos, ¿qué ventaja le pudo haber visto Hitler a eso? O sea, no pasaba por su mente la idea de que si yo mato a esos prisioneros, luego los soviéticos van a matar a mis prisioneros y por ende no debería hacer este tipo de cosas. ¿Por qué sí aplicó ese razonamiento a las armas químicas y no a la ejecución de prisioneros? El arma química era un arma de doctrina de utilización de campo de batalla. En cambio, lo otro respondía a una ideología criminal nazi, que era la eliminación de la población. Es decir, en realidad, nosotros lo que sostenemos es que en la práctica Alemania nunca tuvo una estrategia clara en Occidente. De hecho, no sabía qué hacer. En Occidente no tenían los alemanes
una idea muy clara de lo que querían. Van a una guerra más o menos como empujados contra alguien contra quien en principio no tenían nada, que a su vez tampoco parecía estar especialmente interesado en entrar en guerra con ellos. De hecho, cuando se produce la invasión de Polonia, franceses e ingleses se quedan como mirando, no hacen nada. La famosa drôle de guerre, la guerra en broma de los franceses, porque no deciden hacer nada y dejan que Polonia sea literalmente triturada. Sin embargo, en el este, Alemania es donde libra su auténtica guerra. En el caso del este de Europa, probablemente Alemania pierde la guerra, entre otras razones, porque trata a la población de Ucrania, Bielorrusia o Rusia, o los países bálticos, de una manera absolutamente brutal, cuando en realidad es gente que por razones ideológicas se hubieran podido si no sumarse a ellos como aliados, al menos sí un cierto apoyo de lo que odiaban al régimen que tenían en la Unión Soviética. Sin embargo, en el momento que se enfrentan a un enemigo que los desprecia racialmente y que los quiere eliminar, porque Alemania quería literalmente eliminar o esclavizar a la población, bueno, convertirlos poco más o menos que una especie de subclase, en la que extender toda su población hacia el este para ocupar los inmensos territorios agrícolas y mineros que se extienden desde la frontera de lo que es Rusia y Polonia hasta prácticamente los Urales. Entonces, claro, ahí libra una guerra técnicamente de aniquilación, donde le da absolutamente igual a la población a la que quiere eliminar y desplazar para en el futuro llevar colonos de Alemania. En cambio, en el frente occidental nunca tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer, porque realmente tampoco le interesa especialmente. La obsesión alemana estaba fijada desde hace mucho tiempo en el este. Y sobre todo, y esto es una opinión también nuestra personal, hay una sensación muy notoria en los años 30 finales y durante el comienzo de la Guerra Mundial de que Alemania pretendía reconstruir la estructura territorial de Federico el Grande, por lo menos para tomarla como punto de partida. Es una especie de obsesión que se nota muchísimo. Es decir, la idea de vamos a reconstruir primero el reino prusiano de Federico el Grande y a partir de ahí nos movemos. ¿Cómo fue que Stalin no vio venir esto? Si precisamente Hitler está buscando la expansión hacia el oriente y no propiamente hacia el occidente. En el cálculo de Stalin habría estado la idea de que en algún momento a él también lo iban a invadir. ¿Por qué esperó tanto? Estaba completamente convencido de que Alemania iba a acabar en guerra con la Unión Soviética. Los soviéticos estaban seguros. Lo que les sorprendió es el momento. Ellos pensaban que no ocurriría nunca antes de 1943 o 44. Por eso la obsesión soviética cuando se firma el pacto Ribbentrop-Molotov no vacilan, los soviéticos no vacilan en absoluto en ocupar la mitad de Polonia aprovechando sus acuerdos con Alemania, porque el objetivo ruso era ampliar su colchón de golpe, es decir, ampliar el espacio donde iban a recibir. De hecho, la guerra con Finlandia empieza por el mismo motivo, y la ocupación de los países bálticos por exactamente lo mismo. Rusia lo que pretende es protegerse, crearse un colchón delantero. Fíjate que entre 1939 y 1941, en los años que anteceden a la Operación Barbarroja y a la invasión alemana en la Unión Soviética, los rusos lo que intentan es le quitan a los rumanos les quitan Moldavia, Besarabia y la Bucovina. A los húngaros una parte de Rutenia. Es decir, extienden la parte rusa ocupada de Polonia en el 39 y ocupan las naciones bálticas. Intentan hacer lo mismo con Finlandia. Es decir, intentan crear un colchón frontal que les proteja en el caso de una embestida alemana. De hecho, estaban absolutamente seguros. Yo creo que tanto los alemanes como los rusos sabían que iban abocados a una guerra. Lo que pasa es que lo que le sorprende a Stalin, que realmente se queda muy sorprendido el 29 de julio del 41, es que no espera la ofensiva alemana tan rápido y de una manera tan absolutamente violenta y brutal. Que ellos esperaban una especie de periodo transitorio donde poder prepararse un poco mejor, y ese periodo Hitler no se lo da. En Occidente han surgido algunos historiadores que pretenden hacer cierto revisionismo al decir que no habría sido necesario para las potencias occidentales, fundamentalmente Inglaterra, Francia y Estados Unidos, entrar en esta guerra porque Hitler y Stalin se hubiesen matado mutuamente. El que más defiende esta tesis es el político norteamericano Pat Buchanan. ¿Tiene algún asidero esa hipótesis? A ver, esa es una clásica idea que tenían los aislacionistas americanos, que es una corriente que siempre ha tenido mucha fuerza en Estados Unidos de toda la vida y que representaba desde la extrema derecha americana de la época, como era el caso de Lindbergh, por ejemplo, que sostenía que Estados Unidos debía mantenerse aislado de cualquier conflicto en Europa, hasta actualmente la gente también que considera que realmente Estados Unidos cometió un error de desgaste al entrar a la Guerra Mundial. Es falso. Estados Unidos sacó un enorme beneficio con muy poco coste de la Guerra Mundial, porque la Guerra Mundial que la gana es la Unión Soviética, de verdad. Es cierto que los rusos y los alemanes se hubieran acabado machacando mutuamente, pero, sin embargo, también es verdad que, y por lo menos es nuestra opinión, así como la contribución militar, digan lo que digan los anglosajones, no es decisiva en la guerra, en absoluto, la contribución económica de material, de equipo y de ayuda sí. La Unión Soviética no hubiera podido sostener la guerra en 1942-43 si no hubiera sido por el inmenso apoyo de material que le dan los norteamericanos y los británicos. De hecho, actos como la ocupación de Irán, por ejemplo, para abrir un corredor en la retaguardia donde los alemanes no pudieran cortar la fuente de suministros que venía de Inglaterra y de Estados Unidos, es un elemento decisivo en la guerra. Resumiendo,
Bueno, los rusos yo creo personalmente que no hubieran podido aguantar a los alemanes sin el apoyo material masivo de financiación, de dinero y de medios que le dan los anglosajones, pero sin embargo, en lo que es el acto militar, lo que es el campo de batalla, pues sinceramente, a pesar de que yo considero que la contribución británica fue más que loable y que los americanos no lo hicieron mal, realmente quien gana la guerra es la Unión Soviética, es quien se lleva el peso de los combates y el peso de los muertos. Vale. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos a @gandradio80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @gandradio80 es mi Twitter. Vengo conversando con Carlos Canales, él junto a Miguel del Rey Vicente es autor o coautor del libro La Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la guerra total. Ha sido publicado por la editorial EDAF este año de 2014. Carlos, ¿uno podría sostener que en buena medida la Segunda Guerra Mundial es continuidad de la Primera? Como de hecho tú lo señalaste en el segmento anterior, y pareciera que la continuidad de este título con el volumen anterior da esa idea. De hecho es una consecuencia de la Primera. La Primera Guerra Mundial, que en realidad nosotros consideramos que básicamente fue un empate, es una guerra donde los alemanes realmente abandonan la lucha en el frente occidental, porque en el oriental ya le habían decidido, porque el ejército alemán tiene más miedo a una revolución interna que a los propios aliados. Ellos no esperaban nunca el trato que le daban los aliados, ellos estaban convencidos. De hecho, cuando se dio el armisticio el 11 de noviembre del 18, los alemanes siguen todavía extendidos más allá de las fronteras de 1914. Ellos no piensan que les van a dar el trato vengativo que se les da en 1918, y realmente entre eso, unido a la destrucción completa de los tres grandes imperios que había en Europa Central y Oriental al comienzo del siglo XX, genera las bases de una frustración y una especie de sensación de revanchismo que a la larga es una de las causas detonantes, si no la principal, pues una de las principales de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que para nosotros la Segunda Guerra Mundial, más que una causa de la Primera Guerra Mundial, es una consecuencia de una parte de las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial. Es decir, generó un enorme resentimiento y una enorme frustración en Alemania. El caso japonés es distinto, porque tiene un tratamiento totalmente diferente. Además, Japón es nación vencedora de la Primera Guerra Mundial. Pero en el caso europeo está clarísimo. Pero en el caso europeo uno podría decir que Hitler tuvo alguna legitimidad en algunos de los reclamos que él hizo, por lo menos al inicio. O sea, no estamos hablando del holocausto ni de las atrocidades, pero sí estamos hablando por lo menos de reivindicar el corredor de Danzig y otros territorios despojados. Ellos lo dicen constantemente. Es decir, Alemania invoca en su propaganda, que es muy fuerte en los años 30, una y otra vez, que han sido maltratados, injustamente vilipendiados y machacados, y que tienen derecho a una cierta compensación. Eso, utilizado en una especie de retórica de fuerza, va creando de una sensación, sobre todo en el entorno de la Europa fronteriza con Alemania, de Europa Central y Oriental, de que en realidad Alemania tiene que, de alguna manera, devolver el golpe que ha recibido en el año 1918. Por cierto, hay un tema muy interesante que habitualmente se suele olvidar. La Primera Guerra Mundial realmente crea toda una estructura de países realmente ficticios, cargados de minorías étnicas prácticamente imposibles, no solamente en Centro Europa, en la Europa del Este y los Balcanes, es decir, en la línea que va desde Polonia hasta Bulgaria y lo que es la antigua Yugoslavia, sino que hace exactamente lo mismo en Oriente Medio, con la destrucción del Imperio Otomano, de la que nacen naciones que ahora suenan a todo el mundo, como Irak, como Siria, como Líbano o como la propia Turquía moderna. Claro, entonces un país, por ejemplo, como Checoslovaquia, era difícil mantenerlo, y Hitler hasta cierto punto tenía... No digamos que tenía razón, pero por lo menos había que considerar lo que él estaba diciendo de que la población alemana en Checoslovaquia merecía estar... Lo interesante del asunto es que todo el mundo dice que Alemania destruyó Checoslovaquia. No, Alemania se queda con Bohemia y Moravia, que convierte en protectorado, y con los sudetes que integran Alemania. Pero atención, los polacos, los inocentes polacos, ocupan una parte de los Cárpatos, los húngaros ocupan una parte del sur, y Eslovaquia se convierte en lo que es ahora, un estado independiente. Es decir, Alemania no es la que tritura Checoslovaquia, la trituran entre todos sus vecinos, porque a todos les interesa. Exactamente igual que Polonia, sin ningún respeto, ocupa una parte entera del territorio de Lituania, incluyendo su capital histórica, Vilna, sin tener el más mínimo reparo. Estos son los temas que nosotros insistimos mucho. Una cosa es que Alemania sea un régimen criminal, que lo era. Otra cosa es que la Unión Soviética fuera un régimen criminal, que lo era. Pero lo que está clarísimo es que no había inocentes tampoco en Europa. Cada uno aprovechaba las ventajas que podía. Voy a poner otro ejemplo. Cuando en 1941 Alemania invade Yugoslavia para destrozarla, Croacia se convierte en lo que es ahora, un estado independiente. Pero, por ejemplo, los húngaros aprovechan para ocupar toda la franja de la Voivodina. ¿Por qué? Porque tenía minorías que hablaban húngaro. O los austriacos intentan hacer lo mismo, Alemania intenta hacer lo mismo en las zonas donde había una notable población de Voldois, es decir, de hablantes de alemán. Lo que quiero decir con esto es que, en realidad,
el este de Europa era una cosa absolutamente caótica, donde no había minorías nacionales condensadas más que en pequeñas zonas, que crean unos estados absolutamente artificiales que tenían historia, pero no base histórica, que no es exactamente lo mismo, durante los años que van de 1919 a 1925, sin ningún sentido. Esto no tiene nada que ver con la Europa occidental. Europa nunca ha sido realmente un continente unido. Hay como 4 grupos culturales muy grandes y como 3 zonas geográficas, históricas y incluso, iba a decir, hasta de historia claramente diferenciadas. Entonces, realmente, el caos de la Europa del Este y los Balcanes es muy similar al caos del Oriente Medio. Y exactamente igual que el de Europa Oriental, más o menos parece, a pesar de las terribles guerras de finales del siglo pasado, que se ha solucionado algo, mira cómo sigue en Oriente Medio. Si realmente todo esto es una herencia de la Primera Guerra Mundial que nunca se ha resuelto bien. Claro. Del lado occidental, ¿quiénes eran los intransigentes que no estaban dispuestos a conformar un mapa más concordante con la distribución étnica? O sea, ¿cuál era el empeño de los occidentales en mantener esas fronteras? En Occidente no había ningún problema sobre las fronteras, salvo pequeñas minorías, ¿sabes? No, pero ¿qué quiero decir? De los que negociaron con Hitler, los líderes occidentales de Inglaterra y Francia. El problema que había, y además aquí hablo de una cosa que tiene un gran mérito, Churchill, porque para mí es una de las grandes figuras de la historia del mundo, porque con todos los defectos que tenía, a Churchill se puede sacar miles de defectos, Churchill es la primera persona que se da cuenta que Alemania es un peligro. Muchos británicos ya quieren en cuenta que si Chamberlain hubiera sido en el gobierno, es muy probable que después de Dunkerque y del hundimiento de Francia, Inglaterra hubiera llegado a un acuerdo con Alemania. ¿Por qué? Pues porque los alemanes llevan librado un tipo de guerra, al menos en el seno de su gobierno, que es absolutamente absurda e incomprensible para cualquier mente racional normal. Y es que libraban además una guerra de estructura racial. Es decir, para los alemanes, para los nazis, los ingleses son primos hermanos, son unos parientes contra los cuales no tenían en principio nada. De hecho, a una gran parte del nazismo le repugnaba profundamente el enfrentarse con Inglaterra. Es decir, no entendían por qué los ingleses se enfrentaban a ellos. Sin embargo, Churchill se había captado la esencia del problema. A la larga, un régimen como el alemán era el final del mundo tal y como los ingleses lo conocían, que es un mundo democrático, estructurado, era el final. Entonces, la intransigencia de Churchill se basa solamente en que él está convencido de que no se puede llegar a pactar con Alemania, porque a la larga, a pesar de que era fácil pensar que Alemania a Inglaterra le da grandes ventajas, o algo así como, mira, ocúpate tú del mundo y de los mares, que a mí me dan igual, y déjame a mí manos libres en el este, que es lo que yo quiero. O sea, ese sería el término básico del acuerdo. Bueno, pues eso que es probable que muchos regímenes del mundo hubieran aceptado, Churchill no lo acepta, lo cual para mí le confiere un mérito gigantesco. El caso norteamericano es distinto. Bueno, primero toco un poco el caso francés. Francia realmente es una nación dividida al comenzar la Guerra Mundial. De hecho, no llega al extremo de Italia o Grecia, que acabaron en guerras civiles dentro de la Guerra Mundial, solo porque el régimen de Vichy cae antes. Es decir, cuando los aliados invaden el norte de África, Alemania, que solo quería el régimen de Vichy para poder mantener las colonias francesas que no podía defender al margen de la guerra, o al menos intentarlo, se encuentra que aquello no tiene ningún sentido, con lo cual elimina la Francia libre. Si no hubiera sido por eso, probablemente Francia hubiera acabado en civil exactamente igual que el italiano, que la griega. O sea, una guerra dentro de la guerra. En el caso americano es distinto, porque Estados Unidos, que tenía un fuerte componente aislacionista dentro de su país, siempre lo ha tenido, que no quería inmiscuirse en el resto del mundo, que básicamente le daba igual, sí tenía en cambio enormes intereses geoestratégicos en la estructura del Pacífico. Porque los americanos sabían que si los japoneses intentaban capturar la estructura, las áreas de materias primas que ellos buscaban, la famosa esfera de prosperidad del Asia Oriental, tenían necesariamente que pasar por Filipinas y necesariamente que amenazar los intereses estratégicos norteamericanos en Oriente. Wow. En el caso europeo, el interés americano está enormemente vinculado a la sensación que tenía una parte de los políticos americanos, no todo, de que Hitler realmente era un peligro. Exactamente igual que pensaban que era un peligro la Unión Soviética. Otra cosa es que, digamos que es una alianza de carácter necesario. Ahí es verdad que fue mucho más duro siempre Churchill. Churchill siempre consideró que la Unión Soviética era un enemigo, que era un aliado transitorio, pero que no era de fiar. Exactamente igual que Stalin siempre pensó que los aliados occidentales eran un aliado temporal, pero que tampoco eran demasiado de fiar. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos a @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Carlos Canales. Él junto a Miguel del Rey Vicente es coautor del libro La Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la guerra total, que ha sido publicado por la editorial EDAF. Carlos, en los segmentos anteriores hemos hablado sobre Alemania. Quisiera traer a la mesa el caso de Japón. ¿Cómo entró Japón en esta guerra? Pues Japón entra por una mezcla de sensación de impotencia y necesidad. Son las dos, es una especie de mezcla de los dos. A ver, Japón era una nación que tenía miles de problemas. El primer problema que tenía es que Japón es una nación con una población enorme
que no tenía materias primas y que se veía abocada a una situación realmente muy penosa si no conseguía de una manera clara un espacio del que obtener esos recursos de los que carecía. El régimen japonés era un régimen militar durísimo, tremendamente despiadado, y que si no llegaba al extremo Hitler era por muy poco. Pero los japoneses tienen un concepto de sí mismos muy alto, despreciaban absolutamente al resto del mundo, y ellos estaban convencidos de que tenían que buscar una solución a su gran problema. Cuando Estados Unidos les empieza a presionar, especialmente a partir de la entrada de Japón en guerra con China en el año 37, los japoneses tienen como dos opciones. Una, intentar ocupar China, lo cual era una cosa muy complicada, como se vio claramente. Dos, expandirse hacia el norte, es decir, intentar hacer un esfuerzo más a lo que ya habían hecho en 1904-05, es decir, declarar la guerra a Rusia e intentar extenderse hacia Siberia, sobre todo para intentar alcanzar una frontera en torno a la zona de la línea del lago Irkutsk, para de esa forma coger toda la área de materias primas de Siberia. O tres, extenderse hacia el sur y intentar coger aquello que les faltaba, maderas, cobre, petróleo, en las islas holandesas y en la zona de Malasia y Birmania, que pertenecían al Imperio Británico. Solo tenían esas opciones. La primera se les cerró, y nosotros consideramos que es uno de los elementos decisivos de la guerra mundial antes de que la guerra mundial empezara. Cuando los japoneses ocupan Manchuria y tienen los choques fronterizos en la zona de Nomonham, en Kaliningrad, con los soviéticos, reciben un palizón monumental. De una manera que hoy se considera un tanto hasta irracional, los japoneses cogen un miedo terrible al ejército soviético, terrible. Entonces eso hace que básicamente el Estado Mayor tome la decisión de extendirse hacia el sur. Pero expandirse hacia el sur supone necesariamente eliminar el obstáculo intermedio, que es Filipinas. Y eliminar el obstáculo intermedio supone la guerra con Estados Unidos. Con lo cual Japón lo que decide es intentar repetir lo que hizo en Port Arthur en 1904. Un golpe demoledor contra el punto central de la flota enemiga para por lo menos intentar obligar a los americanos a negociar. O sea, esa es la razón y la causa. Y ese punto es Pearl Harbor. Claro, es decir, Pearl Harbor era un objetivo bastante conocido por los propios norteamericanos también. Es cierto que los Estados Unidos pensaban probablemente, porque cuando la flota americana, que los norteamericanos tenían un buen conocimiento del sistema de cifra naval japonés, que sabían que Japón probablemente iba a acabar atacándoles porque ellos mismos habían en cierto modo provocado la situación al cortarles los suministros de petróleo, pero pensaban probablemente que el golpe iba a ir dirigido contra Filipinas. En realidad, aunque Pearl Harbor era uno de los objetivos previsibles, es verdad que les pillan por sorpresa de verdad. Mucha gente sostiene que el hecho de que no estuvieran los portaaviones podía ser un indicio de que los americanos sabían algo más. Bueno, en realidad los portaaviones ni para los americanos ni para los japoneses, esto es muy importante, eran un elemento determinante en el año 41. No tenían ni idea de hasta qué punto iban a ser importantes tan solo un año después. Es después de la batalla del Mar del Coral, la primera batalla de la historia en la que las dos flotas no se ven, lanzan sus aviones más al horizonte sin verse, cuando ambos bandos se dan cuenta de que los portaaviones pueden ser un elemento decisivo. Y evidentemente Midway es una de las batallas que cambia el sentido de la guerra. Japón, digamos que entró en una guerra desesperada y mantuvo siempre una situación desesperada, porque nunca tenía... Imagínate su situación. Japón llegó a un disparate tan monumental como estar en guerra con el país más poblado de la Tierra, que era China, las 4 naciones más extensas, salvo Rusia, que le seguían, es decir, Canadá, Estados Unidos, Australia y la India británica. Es decir, era una locura monumental. No tenían ninguna posibilidad de imponerse a la coalición de enemigos que se habían buscado. La única posibilidad que tenían, pequeñita, que era lo que ellos intentaron, era intentar librar una batalla decisiva e intentar obligar a los americanos a negociar. El problema es que nosotros sostenemos, o por lo menos yo lo creo firmemente, que si los japoneses hubieran vencido en Midway, hubieran perdido el Midway siguiente, que les daba absolutamente igual. Estaban metidos en un lío del que no podían salir. ¿Qué hay de la teoría de la conspiración de que Roosevelt sí estaba ansioso de ir a la guerra y que, pues, Es una conspiración. Roosevelt estaba ansioso de ir a la guerra. Roosevelt quería la guerra. Roosevelt era un halcón clarísimo, a pesar de... ¿Tú confirmas esa hipótesis, entonces? Roosevelt consideraba que era de los pocos americanos, pero además tampoco había muchos, esto también hay que decirlo. Así como muchos norteamericanos consideraban a Japón una amenaza, muy pocos americanos estaban muy interesados en meterse en una guerra con Alemania. De hecho, Estados Unidos no entra en guerra con Alemania, y esto es uno de los mayores errores para mí del eje en la historia, y es que son los alemanes e italianos los que declaran la guerra a Estados Unidos 4 días después de Pearl Harbor. No tiene ningún sentido, pero es así, son ellos los que declaran la guerra. Y yo creo que eso es posible que Alemania lo hiciera pensando que Japón iba a devolverles el favor atacando a los rusos en Siberia. Pero una vez que Japón no lo hace, realmente el error alemán ahí es garrafal. Es decir, los americanos es verdad que buscaban un pretexto también con el caso alemán, pero no tan claro como el caso japonés. Y sinceramente es verdad que el núcleo que rodeaba a Roosevelt sí quería la guerra porque entendían que el nazismo era una amenaza para su propio estatus y forma de vida.
igual que pensaron luego que lo era el comunismo soviético, exactamente igual. O sea, consideraban que eran enemigos con los que tenían que acabar de una manera u otra. Pero hay gente que ve motivos un poco más perversos en esto de Roosevelt, que es que, puesto que Estados Unidos estaba inmerso en una gran depresión, siguiendo las recomendaciones de... Muy bien. A Estados Unidos la guerra mundial le convierte en la potencia dominante del mundo, porque encima libra una guerra tranquila, en el sentido que los enemigos eran conscientes de que eran tan superiores y su poder era tan enorme frente a lo que podían ofrecer sus enemigos, que realmente son la única gran potencia que interviene en la guerra, con total seguridad no, porque lo pasan mal, pero con una cierta garantía de éxito, sin el sufrimiento de los chinos o los soviéticos, o sin los problemas de los británicos, por ejemplo. Entonces, eso les da una tranquilidad, incluso estratégica y mental, la capacidad de pensar con calma, que el resto de los combatientes no tienen. Oye, Carlos, una cosa que siempre me ha dado curiosidad en el teatro japonés, y no te pregunto si lo abordan esto en el libro. En el caso alemán, al principio por lo menos Hitler quiso presentar la fachada de que, bueno, él se estaba expandiendo porque había poblaciones alemanas que no estaban bajo jurisdicción. Sí. Pero en el caso japonés tal cosa no existe. ¿Cómo hicieron los japoneses para tratar de justificar frente a la opinión pública internacional su expansionismo? Pues de una manera muy original, que además tuvo bastante éxito al principio. Ellos lo que justificaban es que actuaban contra el colonialismo europeo. Es decir, que ayudaban a los pueblos de Asia a crear lo que ellos llamaban la esfera de prosperidad del Asia Oriental. De manera que lo que aparecían o intentaban aparecer era como libertadores de Filipinas, de Indonesia, de Birmania, de Malasia o de la India. ¿Cuál es el problema? Pues que los asiáticos, si los asiáticos pueden ser lo que sean, pero idiotas no son. Entonces lo que se dieron cuenta es que, hombre, estaban mal con los holandeses, los ingleses o los franceses, nadie está bien siendo una colonia. Pero cuando llegaron los japoneses se dieron cuenta de cómo eran sus primos asiáticos. Japón era un estado terrorífico. Entonces, incluso en algunas de las zonas donde al principio hubo una cierta colaboración, estoy pensando por ejemplo en algunos partidos nacionalistas de Java y Sumatra o el propio Ejército Nacional Indio, se acaban dando cuenta de que están apoyando a una gente realmente terrorífica. Entonces hay un momento, por ejemplo, cuando gente incluso como Gandhi o Nehru, que deciden claramente apoyar a los británicos durante la guerra, que dicen, bueno, si nos dan a elegir entre tener a los británicos como amos o tener a los japoneses, hombre, es que no hay color. Si Japón era una nación terrorífica. Y eso ocurre exactamente igual en Filipinas. Claro. Lo que pasa que ellos al principio lo intentan disfrazar de esa manera, diciendo, no, nosotros somos libertadores de los pueblos de Asia que están sometidos al yugo de los blancos europeos. Pero claro, luego pasa lo que pasa. O sea, ese fue el intento japonés y al principio tuvo cierto éxito. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos a @GAndrade80, es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Carlos Canales, él junto a Miguel del Rey Vicente, coautor del libro La Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la guerra total, publicado por la editorial EDAF este año de 2014. Carlos, hemos hablado sobre Alemania y Japón, nos queda la cenicienta de esta historia, que es Italia. ¿Cómo entra Italia en este conflicto? Pues es una de las cosas más absurdas del mundo. Mira, te voy a contar una anécdota porque tiene hasta gracia. Italia entra en la guerra en 1940 cuando ve que Francia se hunde. Entonces Mussolini, que era un megalómano y un tipo realmente convencido de una fuerza que en realidad Italia no tenía, pues declara la guerra a Francia e Inglaterra porque piensa que de esa manera, si no lo hace, se puede perder parte del pastel francés, o sea, perder parte de lo que luego se reparte de lo que iba a ser la Francia vencida. Italia fracasa miserable y estrepitosamente en el frente alpino con los franceses, y para qué contarte lo que le ocurre en Libia ante los británicos. Es curioso, porque es la anécdota que te iba a contar, que es muy, muy divertida, porque el mismo día que Italia declara la guerra, una unidad de caballería mecanizada inglesa hace una incursión en Libia desde Egipto, para tantear al país que les acaba de declarar la guerra. Y durante la primera incursión sorprenden una columna italiana de camiones que iba con los faros encendidos por la carretera a los que hacen prisioneros. Entonces los italianos se quejan muy airadamente de que han sufrido un ataque del territorio neutral egipcio. Entonces uno de los ingleses le escribe a su comandante en jefe en Alejandría diciéndole que los italianos nos han declarado la guerra a pesar de que no parecen tener mucho interés en participar en ella. Ese es el problema del meollo italiano. Italia entra en una guerra en la que nadie cree. Entran sin una idea clara de qué es lo que están buscando, con una población que no tiene ningún interés en entrar en el conflicto y realmente muy mal preparados para ser una potencia industrial considerable como eran. El resultado es el que cualquiera se puede imaginar, es una catástrofe tremenda. Italia va abocada a un conflicto que nadie quiere, que nadie entiende y para el cual realmente, a pesar de sus fanfarronerías, no es absolutamente preparado. Le pasó más o menos lo mismo que la Primera Guerra Mundial. Frente a la Primera Guerra Mundial había una especie de reivindicación nacional sobre el Trentino, el Alto Adige, el Véneto, que en la Segunda no existía. Y en tanto que en la primera sí tenían al menos una cierta sensación de que su nación podía estar amenazada, eso en la segunda tampoco ocurre, son ellos los agresores. Y realmente caminan de una manera
absolutamente errática y sin rumbo hasta el desastre del 43. No tenía ningún sentido. Sí, pero en los años previos ellos habían invadido Etiopía exitosamente. Sí, pero ya he dicho que eran muy agresivos y son los que empiezan. Ellos atacan Grecia, ocupan Albania y luego declaran la guerra de Francia e Inglaterra, pero todo sin realmente ser conscientes de las debilidades que tenían. Ya en Etiopía habían tenido problemas, o en la Guerra Civil Española habían tenido serios contratiempos, como el desastre en Guadalajara, donde sufrió una derrota estrepitosa. Entonces, realmente, Italia tenía elementos o elementos para valorar que podía tener problemas serios si se enfrentaba a una guerra moderna. Y aún así, van a una guerra con una falta de preparación para el volumen de la población que tienen y para el nivel industrial y de creatividad que tienen los italianos, que les llevó a un desastre increíble uno tras otro. Claro, quiero hablar ya en esta última fase del programa, Carlos, sobre las fases finales de la guerra. A medida que los aliados van avanzando hacia Berlín, pues el mundo, por lo menos Europa, queda partida en dos y bueno, luego viene la Guerra Fría. Desde Occidente también han venido a surgir algunos historiadores revisionistas, y yo aquí en el programa he tenido algunos, que han arrojado algunas hipótesis que pues a mí la verdad es que me han sorprendido, pero más o menos revisando veo que hay gente que sí piensa esto, que es que prácticamente los aliados occidentales, estoy hablando de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, bajo esta visión abandonan a la Europa central y oriental a manos de Stalin, y muy especialmente aquí surge la figura de Patton, el general norteamericano que advirtió de que con Stalin no había nada que negociar y que había que continuar la guerra contra él, y que más bien las autoridades norteamericanas pues incluso hasta sacrificaron a Patton, que se rumorea que a lo mejor pudo haber sido incluso asesinado bien por los soviéticos o bien por los norteamericanos, en una suerte pues de sacrificio, y que de ahora en adelante vamos a tener que vivir, aceptar el dominio soviético. ¿Tú cómo ves eso? A ver, mi idea, bueno, en realidad en parte tienen razón. Es decir, en Yalta se decide claramente, ya en la conferencia de Teherán había ocurrido, se fue apuntando una cuestión, y es que los aliados occidentales hacen una clara cesión ante los intereses de Stalin en Europa del Este, pero digamos que los aliados occidentales ceden un poco más allá de lo que estaban dispuestos a aceptar. Por ejemplo, Churchill considera que Grecia tiene que estar protegida por estos aliados dardanelos de cualquier ambición rusa, como sea, y de hecho lo logra. O sea, por eso Grecia entra en el mundo occidental. Sin embargo, hay una cesión, así como los británicos y los americanos pueden entender que Stalin quiera proteger una especie de franja territorial de protección en torno a sus fronteras, los soviéticos consiguen ya obtener mucho más allá de lo que en principio habían pensado. Realmente tiene razón en lo que has dicho. Tanto Patton no era el único, el propio Churchill también apuntó. A Churchill no le hubiera importado en absoluto haber continuado la guerra contra la Unión Soviética, nada más acabar la guerra de Alemania. Y Patton, por supuesto, no es el único general americano que pensaba que la guerra tenía que continuar, porque daban por hecho que de una manera u otra iban a acabar enfrentados con la Unión Soviética. El problema es que las naciones europeas occidentales o Estados Unidos, en el fondo todas las naciones europeas occidentales, sea cual sea su color ideológico político en ese momento, tienen siempre la misma idea sobre la guerra. Es que la guerra piensan que es algo malo, que no es un fin en sí mismo, como pensaban los alemanes o en cierto modo los rusos. Entonces, esto hace que sea muy difícil para un político, sobre todo un político que tiene que sufrir elecciones, el enfrentarse a una opinión pública que le va a acabar preguntando es, bueno, pero ¿qué demonios estamos haciendo nosotros ahí? Entonces, esto es lo que le ocurre, por ejemplo, a Churchill. Churchill pierde las elecciones en el 45. Te va a acabar la guerra mundial, después de todo lo que ha hecho le echan a patadas. ¿Por qué? Porque la población entiende que ya no es el momento de gente así. Pero lo que has dicho es absolutamente cierto. Hubo gente como Patton que por supuesto querían continuar la guerra, y yo también estoy en la línea que no me extrañaría nada que lo hubieran matado. Y por Churchill y muchos más, como ocurrió luego en el año 50 en Corea con MacArthur, eran gente que estaban convencidos de que había que llevar las cosas hasta el extremo final. Y esto aún no sabiendo que Estados Unidos disponía de la bomba atómica. Que si hubieran sabido que Estados Unidos tenía la bomba atómica, probablemente hubieran presionado aún más para poner fin, el punto y final, y no hubiera habido probablemente guerra fría. Pero realmente en las naciones democráticas occidentales es muy difícil llegar a esas consecuencias. Claro. Es muy complicado porque hay elecciones. Claro. Carlos, oye, muy agradecido por haber recibido esta llamada. El libro se llama La Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la guerra total. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80.